En el nombre del Espíritu Santo. Amén. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén. Así vamos a orar por la palabra del Señor, que sea Él dirigiendo la palabra del día de hoy. Padre celestial que moras en los cielos, gracias Señor por la oportunidad que nos da nuevamente de estar delante de su presencia. Mire la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos, la vida de mis hermanas, Señor, la vida de las personas, Padre bendito, que van a sintonizar esta programación, Dios mío. Sea usted, Padre bendito, dirigiendo la palabra que vamos a hablar el día de hoy. Sea tu Espíritu Santo, Señor, dándonos la sabiduría para comprender su palabra, Señor, y poder atesorarla en nuestros corazones. Sea usted, Dios mío, hablándole a su pueblo, quíteme humanidad, y sea usted, Dios mío, dirigiendo cada una de las palabras que salgan de mi boca, y que mis hermanos, Señor, puedan entender y atesorar el mensaje de su palabra, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. El mensaje del día de hoy, hermanos, lleva como título Nivel de amor. Dice la palabra: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Será que alguna vez nos hemos preguntado cómo estará el nivel de amor que tenemos hacia Dios? ¿Seguirá igual? ¿Habrá crecido? ¿Habrá disminuido? ¿O ya se habrá terminado? Porque cuando estamos en la etapa de enamorar a una persona, nos esforzamos al máximo para que el amor se aumente o se mantenga al mismo nivel, para que ese amor siga vivo. Pero cuando ya no hay interés, cuando ya da igual lo que pasa o deje de pasar, y no hay el mismo interés, da igual cuidar o dejar que se acabe ese amor. Ya no nos interesa si está bien, si crece o disminuye o se acaba. Entonces, hermanos, ¿será que nuestro nivel de amor que tenemos hacia Dios sigue igual? ¿Estará creciendo? ¿Habrá disminuido o ya se habrá acabado? Entonces, hermanos, ¿hasta dónde está el nivel de amor que tienes hacia Dios? Dice la palabra que Él conoce nuestras obras. Él conoce todo lo de nosotros. Él nos mira, Él nos observa, sabe quiénes somos, cómo nos llamamos, cómo nos dirigimos y qué tanto estamos dispuestos a amarle a Él. Qué tanto le estamos amando, cómo le amábamos antes y si aún le seguimos amando. Un nivel, hermano, es para ir checando que las cosas queden exactas, queden perfectas, para que no quede ni un lado más arriba ni un lado más abajo, para que no quede mal hecho lo que se está realizando, sino que quede al nivel perfecto. Así, hermano, es que nosotros tenemos que tener el amor que le tenemos hacia Dios. Tiene que estar en un nivel perfecto. No puede estar un poco más o un poco menos. Tiene que estar a la medida de lo que Él pide de nosotros. Tenemos siempre que dirigirnos con temor hacia Dios, hermano. Yo hoy en día, ¿en qué nivel estará el amor que tenemos hacia Dios? ¿Habrá crecido? ¿Habrá disminuido? ¿O ya se habrá terminado? Dice la palabra en Gálatas, capítulo 5, versículo 7. Gálatas, capítulo 5, versículo 7. Dice la palabra del Señor:
vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó en la vida de cada uno de nosotros, hermanos? Nosotros sabemos si el amor que tenemos hacia Dios es el mismo, o ha disminuido, o se está terminando. ¿Qué fue lo que pasó? Dice la Biblia. Vosotros corríais bien. Nosotros, hermanos, antes, ¿cómo nos gustaba servirle al Señor? Antes, ¿cómo anhelábamos estar en la casa del Señor? Antes, no había día, hermanos, que no pudiéramos estar si no orábamos, si no ayunábamos, si no leíamos la Biblia. Hoy, ¿será que seguimos de la misma forma? Hoy, si ya no oramos, pues ya ni modo, ya no oré. O ya no ayuné. Pero antes no, hermano. Antes el amor que había en nosotros hacia Dios era tanto que no orábamos en el momento que era designado, pero orábamos después. Reponíamos el error que habíamos cometido, pero hoy ya no es el mismo amor, hermano, con el que antes nosotros amábamos al Señor. Hoy ese amor se está acabando, se está disminuyendo y está a punto en muchos de terminar y dejar de existir. Cuando ya no hay importancia en algo o en alguien, simplemente nos da igual seguir alimentando o no ese amor. Nos da igual si se termina, nos da igual si sigue, ya no nos importa. Pero cuando verdaderamente amas, tú te esmeras, tú te esfuerzas para que todo siga mejorando, para que todo aumente y no se termine ese amor. Entonces nosotros, hermanos, hoy como estamos en el nivel de amor que tenemos hacia el Señor, ¿está creciendo o se está terminando? ¿Qué fue lo que pasó en la vida de nosotros? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que os estorbó desde la Biblia? ¿Qué es lo que estorbó en la vida de cada uno de nosotros? Hoy podemos dedicarle horas y horas a otras cosas, pero cuando agarramos la Biblia, ¿cómo nos da sueño para leer la Biblia? Cuando queremos orar, ¿cómo el cuerpo dice, no te levantes a orar? Cuando hay ayuno, ¿cómo da hambre, hermano? Nosotros, hermanos, ¿cómo estamos delante de la presencia del Señor? No podemos, hermanos, hacer oídos sordos a lo que el Señor nos está diciendo. Porque muy dentro de nuestro corazón, cada uno de nosotros sabemos cómo estamos viviendo delante de la presencia del Señor. Dice la Biblia, vosotros corríais bien. Estaba perfecta la manera en que estaba sirviendo al Señor. Esa devoción que había en tu vida, ese amor con que tú le servías, no había nada que pusiera un obstáculo para que tú no vinieras a servirle al Señor. Hoy ya no es lo mismo. Hoy, si pudieras, ya no venía el culto mejor. Si ya no pudieras orar mejor. Ya hoy, hermano, no es la misma devoción que hace tiempo había en tu vida. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es, hermano, lo que les está estorbando para no amar al Señor de la misma forma en que lo hacían antes? Antes, cuando estabas más chiquito, ¿cómo te gustaba servir al Señor? Antes, cuando estaba apenas empezando a servirle al Señor, era un amor tan hermoso, hermano, que tenías hacia Dios. ¿Y hoy qué está pasando? ¿Qué es lo que está estorbando en tu vida? ¿Qué es lo que te está alejando de la presencia del Señor? ¿Qué es que está haciendo que el amor hacia Dios, en lugar de crecer, vaya disminuyendo? ¿Qué les está estorbando, hermanos, si ustedes corrían bien? Estaban caminando correctamente delante del Señor, dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Tal vez un pensamiento, tal vez alguna decepción de algo, porque muchas veces, hermanos, a través de eso nos decepcionamos y decimos, para ser como tal persona, mejor me quedo así. Pero no podemos, hermanos, fijarnos en los hombres o
porque somos seres humanos y fallamos. Por eso dice la Biblia que tenemos que poner la mira en las cosas de arriba, en Dios, porque Él nunca falla. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Te acuerdas antes qué era lo más importante para ti? ¿Qué era lo que más tú anhelabas? Estar cerca de la presencia del Señor. ¿Cómo te gustaba servir al Señor? ¿Cómo te esmerabas porque todo lo que hicieras fuera perfecto delante del Señor? Era algo tan lindo que tú ya no hallabas la hora de desempeñar lo que el Señor te había dado. Y hoy, ¿qué está pasando? Dice la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4. Lo que antes era importante para ti, ya hoy no viene a ser lo que ocupe el primer lugar en tu vida. Hoy viene a ser algo secundario. Y si lo haces, pues está bien. Y si no, también. Hoy se ha perdido la importancia de lo que verdaderamente era importante. Dice la palabra en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso era lo que era importante antes. Eso era lo que día y noche tú te esmerabas por mantenerlo vivo, por mantenerlo ferviente delante del Señor. El primer amor que teníamos hacia Dios. El primer amor, hermano, cuando no importaba la hora que fuera, tú te levantabas a orar. No importaba que tanto te costara, tú ayunabas, tú leías la Biblia, tú te esforzabas por consagrarte para el Señor, pero hoy dice la Biblia, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué vino a ocupar el primer lugar en tu vida para que hicieras a un lado ese primer amor? ¿Qué es lo que está estorbando en tu vida para que ese primer amor lo hayas hecho a un lado y ahora en lugar de ese amor lo venga a ocupar otra cosa? Aleluya. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que nos está estorbando para no servirle al Señor como lo hacíamos antes. Dice la Biblia que lo que tiene el Señor contra nosotros es que hemos dejado nuestro primer amor. ¿Por qué? Porque cuando uno, hermano, está enamorado, ¿cómo se esfuerza para que todo sea perfecto, para que todo esté bien y te esmeras tanto? Pero cuando se pierde la importancia, da igual que pase lo que pase. Ya no nos interesa. Pero no es así, hermano. Tenemos que volver al primer amor que un día había en nuestra vida. Un día cuando fuiste joven y estabas tan enamorado del Señor que ¿cómo te gustaba servirle? Ese primer amor es el que el Señor está pidiendo nuevamente en tu vida. Ese primer amor es el que Él necesita que vuelva a la vida de cada uno de nosotros. Porque ya hoy, hermano, no hay gente que le quiera servir al Señor a como es, sino solamente a como ellos quieren. El primer amor, hermano, se está acabando. Tú lo estás extinguiendo de tu vida. Tú lo estás quitando de tu vida y estás dándole el lugar de Él a otras cosas que no tienen que ocupar ese lugar. Y saben, hermanos, cuáles son las consecuencias de dejar de lado el primer amor que el Señor nos ha dado. Dice la palabra mismo en el capítulo 2, versículo 5 de Apocalipsis. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Él nos da tiempo para arrepentirnos, nos da tiempo para volvernos a Él, nos da tiempo para que otra vez ese primer amor vuelva a agarrar vida en nosotros. Pero si no lo queremos hacer, si no queremos obedecer, dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar.
si no estuvieras arrepentido. ¿Y cuál es el candelero, hermano? Es la presencia del Señor en nuestra vida. Es el fuego de su Espíritu Santo que nos dirige. Es aquello, hermano, que nos indica cuando estamos haciendo algo malo y sabemos acá en nuestro corazón, como todavía el Señor nos ama, nos dice: lo que estás haciendo no está bien. Porque aún, hermano, tenemos ese amor hacia Dios, pero queremos rehusarnos a escucharlo y queremos intentar apagarlo, queremos intentar sofocarlo, para que ya no haya nada en nuestra vida que nos estorbe hacer lo que a Dios no le agrada. Por eso dice la Biblia: recuerda por tanto de dónde has caído, en dónde fue que empezaste a fallar. ¿En dónde fue que empezaste a dejar de sentir ese amor por Dios? ¿En qué momento fue que te descuidaste para que el amor que había en tu vida hacia Dios empiece a menguar a tal grado que si no te pones la pila, hermano, va a extinguirse por completo ese amor y ya no va a existir en tu vida? Y el candelero que el Señor ha puesto en la vida de cada uno de nosotros, va a venir el Señor y ya Dios no es responsable de eso, sino nosotros mismos, porque no quisimos arrepentirnos. Y dice la Biblia: vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Totalmente se habrá ido de nosotros el Señor. Eso es lo que queremos, hermano. El Señor tiene misericordia de nosotros y dice: arrepiéntete. Tenemos que volver a las primeras obras, hermanos, que hacíamos antes. Amén. Aleluya. Tenemos que volver al primer amor que tenías cuando estabas empezando, cuando eras un niño, cuando eras un joven. Ese primer amor. Porque tú sabes muy dentro de ti que ese amor no se ha apagado. Y lo que haya pasado en nuestra vida no ha sido culpa ni consecuencia de Dios, ha sido por nosotros mismos. Ha sido porque nosotros, con nuestras acciones y nuestros actos, hemos llegado hasta ese momento en que nos sucedan algunas cosas. Dice la palabra, ahí en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 69. ¿Cómo está el nivel de amor, hermano, hoy en su vida hacia Dios? ¿Sigue igual? ¿Ha crecido? ¿Ha menguado? ¿O se acabó por completo? ¿Existe todavía ese amor? ¿O por completo lo hemos hecho ya a un lado? Dice la palabra en Mateo capítulo 26, versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús, el Galileo. Aquí vemos a Pedro, un hombre muy valiente, un hombre que amaba al Señor con todo su corazón, un hombre que su nivel de amor, cuando él lo mantenía avivado, estaba al nivel que el Señor pedía. Pero ¿saben qué pasó, hermano? Que Pedro empezó a descuidarse. Pedro empezó a dejar de avivar el amor y lo empezó a dejar que menguara, y las consecuencias que pasaron fueron terribles. Dice la palabra ahí mismo en el capítulo 26, versículo 31. Mateo capítulo 26, versículo 31. Dice la palabra: entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Cuando estaba en su primer amor,
Pedro. Cuando amaba al Señor con todo su corazón, dijo: aunque todos se escandalizaren de ti, yo no. Yo te amo, yo te soy fiel hasta la muerte. Así le dijo Pedro. Pero porque en ese momento Pedro estaba cerca del Señor. Estaba cerca de su presencia, estaba alimentando el Espíritu, estaba sirviéndole al Señor y no le importaba la hora en que él tuviera que ir a servirle al Señor, él iba. Pedro oraba, Pedro ayunaba, pero llegó el momento en que Pedro se empezó a descuidar, como muchos de nosotros. Y dice la Biblia, respondiendo Pedro le dijo, en el versículo 34, Jesús le dijo: de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Es que cuando estamos en nuestro primer amor, somos y estamos dispuestos hasta morir, si es posible, para que la persona esté bien. O en este caso, Pedro estaba dispuesto a morir para que Jesús estuviera bien. Pero es que, hermanos, las consecuencias de que nosotros nos descuidemos son terribles. Las consecuencias de que nosotros nos alejemos de la oración, que nos alejemos del ayuno, que nos alejemos de la lectura de la palabra del Señor, que nos alejemos, hermanos, de escuchar la palabra de Dios, son terribles. Porque nos llevan a hacer lo que a Dios no le agrada. Pedro vivía cerca de Jesús, anduvo con Jesús, escuchó la palabra que salía de la boca de Jesús, miró los milagros que Jesús hacía, escuchó cada enseñanza, vio cada milagro, vio cómo los demonios se sujetaban a Jesús. Él estuvo cerca de él. Nosotros hemos estado cerca del Señor, hemos visto su mano obrando, y no solamente en la vida de las personas, en nuestras propias vidas lo hemos visto. Cuando no teníamos salida, ahí estaba la mano del Señor. Cuando teníamos algún problema, ahí está la mano del Señor con nosotros. Pero la diferencia, hermanos, cuando nosotros nos alejamos de la presencia del Señor son estas. Dice la palabra mismo en el versículo 69 del capítulo 26. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él llegó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Aquí estamos viendo a Pedro, que él dijo: yo no sé lo que me están diciendo. Cuando acababa de decir: si es posible, hasta la muerte voy contigo. Si es posible, hasta la muerte y dar mi vida, yo lo voy a hacer. Y dice la Biblia que todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero antes, cuando Pedro estaba cerca del Señor, cuando oraba, cuando ayunaba, pero cuando nos descuidamos, hermanos, eso es lo terrible. Dice la palabra del versículo 41 del capítulo 20. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué te dice la carne? No ores. Quédate enrolladito en tu colcha. Hay mucho frío. No ayudes. Hay mucha hambre. Y es que, hermano, cuando dicen que vas a ayunar, ¿cómo te da hambre en el momento en que sabes que vas a ayunar? Pero mientras no ayunas, puedes comer hasta las 3, 4 de la tarde y no tienes hambre. Y yo se lo digo porque a mí me ha pasado. Es algo tan terrible porque dice la Biblia: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué? Porque la carne no quiere que la someta, porque sabe que si tú la sometes, el que va a empezar a crecer en ti va a ser el espíritu, y aquello que tú anhelabas hacer lo malo va a empezar a menguar, y ahora solamente en tu vida va a estar el deseo de servir al Señor. Por eso no quiere que ayunes, por eso no quiere que leas la Biblia, por eso no quiere que ores para que te acerques a la presencia del Señor, porque
pero una carne débil. Entonces, hermanos, vieron las consecuencias de no orar, de no ayunar y de no leer la Biblia, que pudo estar Pedro tan cerca del Maestro y ver todos los milagros, pero en un pequeño descuido que tuvo, que se alejó de la presencia del Señor, terminó en esto. Pero él llegó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Dice la palabra: saliendo de la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él llegó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Es que nos podemos esconder de quien nosotros queramos, pero siempre la esencia que hay en nuestra vida es que va a demostrar quiénes somos. Tal vez, hermanos, vamos a tratar de disimular e intentar alejarnos, huir de la presencia del Señor, así como Jonás, intentar escondernos, pero es que la esencia que ha puesto el Señor en tu vida, aunque tú la quieras esconder, no vas a poder. Porque Pedro intentó esconder que él era seguidor del Mesías y le dijo: no puedes negarlo, porque aún tu forma de hablar te delata. No podemos escondernos del Señor, hermano. Aunque nosotros queramos hacer oídos sordos a lo que el Señor nos está diciendo, siempre va a haber algo en nuestra vida, aquí en nuestra mente y en nuestro corazón, que nos va a decir: lo que estás haciendo está mal. Tienes que volver a tu primer amor. Tienes que volver a hacer las primeras obras que hacías antes. Porque si no, va a venir el Señor a ti, va a quitar el candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Aleluya. Y dice la palabra: entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Es que, hermano, no podemos esconder lo que el Señor ha puesto en nuestra vida. Aunque queramos rehusar, aunque queramos tal vez o tratemos de esconderlo, a nuestra forma de hablar nos delata. A nuestra forma de ser no va a decir: lo que estás haciendo no está bien. Acuérdate que tú tienes un compromiso con el Señor. Acuérdate lo que un día prometiste delante del Señor. Acuérdate que dijiste: yo te voy a servir. No podemos, hermanos, escondernos. No podemos hacernos a un lado. Aunque queramos esconder y negar que amamos al Señor como Pedro, vamos a terminar como Pedro, llorando amargamente si no nos arrepentimos de lo que hemos hecho. Tenemos que reconocer nuestras fallas, hermanos. Dice la palabra en el libro de San Juan, capítulo 21. Esto es lo que ayudó a Pedro, hermano, a volver a sentir la presencia del Señor, a volver a acercarse nuevamente al Señor. Dice la palabra en San Juan, capítulo 21, versículo 1 al 3. Ya después de un tiempo, cuando crucificaron a Jesús y resucitó, dice la Biblia que los discípulos se dispersaron, se escondieron porque tenían miedo que también les sucediera lo mismo. Dice la Biblia: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Pedro en ese momento se sentía tan devastado porque sabía que no había podido cumplir
las promesas que le había hecho a su maestro. ¿Pero por qué, hermano? Porque se descuidó, porque dejó de acercarse al Señor, se alejó de Dios y las consecuencias fueron terribles. Lo negó, lloró amargamente y se arrepintió Pedro. Él sabía que lo que estaba haciendo estaba mal y él, hermano, vivía con esa amargura de alma porque él sabía que no había podido sufrir junto con su maestro y que no había cumplido lo que él había prometido a causa del descuido que había pasado en su vida. Sí. Muchas veces pensamos que no leer la Biblia no pasa nada, que con no ayunar no pasa nada, que con no orar no pasa nada. Sí pasa, hermano, que empieza a crecer la carne y el espíritu empieza a menguar y es donde empiezan a florecer los deseos de la carne. Dice la Biblia que los deseos de la carne son contra el espíritu y los del espíritu son contra la carne y estos se oponen entre sí. ¿Por qué? Porque el espíritu te dice lo que estás haciendo está mal y la carne te dice no está mal, hazlo, no pasa nada. Pero siempre hay una lucha entre el espíritu y la carne y el que tú alimentes más, hermano, es el que va a vencer. En ese momento Pedro alimentó a su carne y su espíritu menguó. Pero él estaba tan arrepentido, reconocía su falta y dice la palabra en el versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Señalitan el amor, hermano, el arrepentimiento tan grande que había en Pedro, que no espera a nadie. Dice la Biblia que se ciñó de su ropa porque se la había quitado y se aventó al mar. Él no se puso a pensar que se lo podía comer un tiburón, o que le podía pasar esto, que le podía pasar otro. No, él se aventó al mar y con toda su fuerza, con ese amor que él quería nuevamente que el Señor regresara a su vida, se tiró y empezó a ir hacia donde estaba Jesús. ¿Y cómo reconoció Juan que era Jesús el que le estaba diciendo esto? Porque Juan vivía cerca de la presencia del Señor. Porque Juan oraba, Juan ayunaba, aunque hubo un momento en que él quiso tal vez también tambalearse por aquella situación que estaba pasando con Jesús, pero no se alejaron de la oración, no se alejaron del ayuno, no se alejaron de la lectura de la palabra, y en cambio Pedro sí. Él ya no se sentía, hermano, apto de que el Señor lo mirara a causa de lo que había cometido. Tal vez nosotros muchas veces pensamos que no somos dignos que el Señor nos mire, que no somos dignos de que Él pose su mirada en nosotros por tantas cosas que hemos hecho. Pero ¿qué somos nosotros? Dice la palabra, para que le digamos al Señor que detenga su mano o que le diga qué haces. Si Él te habló, si Él te llamó, aunque te quieras esconder, no puedes hacerlo. Pedro intentó hacerlo, pero no lo pudo hacer porque el Señor lo llamó para algo. Dice la palabra que cuando Pedro volvió en sí de todo eso que le había pasado, reconoció que era Jesús y fue directamente hacia donde él estaba. Y dice el versículo 7 que él sabía que era el Señor. Él sabía que era Jesús. ¿Por qué? Porque volvió a sentir esa presencia en su vida que él tenía tiempo que no la sentía. Volvió a sentir ese amor que él tenía antes, cosa que él ya no había sentido porque se había alejado de la presencia del Señor. Dice la palabra que Pedro entregó nuevamente su vida al Señor para su servicio. Dice la palabra en el versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro:
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Pero Pedro, al contestar eso, él sentía un gran pesar en su corazón. Yo me imagino, hermano, que lo dijo con mucha tristeza, pero también decidido, porque él reconocía que había cometido un error delante del Señor, pero estaba arrepentido y quería remediarlo. Pero dice la Biblia que otra vez le dijo, volviendo a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le digo, pastorea mis ovejas. Y le dijo una tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y volvió a la presencia del Señor a Pedro, y otra vez Pedro tomó ánimo para seguir sirviéndole a él. Pero si Pedro se hubiera quedado en este valle y hubiera dicho, no, ya no soy digno de que el Señor me mire, ya no soy digno de que Él me coja para que yo le vuelva a servir a causa de tantas cosas que hice. Lo negué, porque eso era lo que a Pedro malo martirizaba y decía, lo negué al maestro. Pero él estaba arrepentido y le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Pero le digo, Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que sí te amo. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos querido rehusar a lo que el Señor nos está llamando? No podemos escondernos de Él. Dice la palabra, ¿a dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera el estrado, ahí también tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, ciertamente ahí me guiará tu mano y nacerá tu diestra. No tenemos dónde escondernos, hermanos. Aunque queramos escondernos, siempre tenemos que cumplir la voluntad del Señor que Él ha puesto en nuestra vida. Reconoció Pedro su error, volvió a su primer amor, y a causa de eso el candelero que había en su vida no fue quitado. Pero si Pedro no hubiera reconocido al Señor, ciertamente aquel candelero hubiera sido quitado de su lugar. Para terminar, Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Y ese texto, hermano, hay que meditarlo y pensar que dice la palabra. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Ya no es tiempo, hermano, de estar jugando. Ya no es tiempo de andar de aquí y de allá. Es tiempo de volvernos al Señor. Es tiempo de volver a nuestro primer amor, y que el amor que se estaba apagando, o que el amor que de plano se apagó, volverlo a avivar en nuestras vidas. Acuérdate cuando estabas allá pidiéndole al Señor que tuviera misericordia de ti. Acuérdate cuando te pasó algún problema y ahí estaba la mano del Señor contigo. Acuérdate cuando tu hijo estaba enfermo y el Señor no te hizo a un lado como nosotros lo haríamos. Él ahí estaba con nosotros. ¿Te acuerdas cómo oraba? ¿Te acuerdas cómo ayudaba? ¿Con qué amor lo hacía? Tu niño llama a Jesús. Yo me digo, terminó. Pero recuerda por las de donde has caído y arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras, hermano, porque si no dice la palabra, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Padre celestial que moras en los cielos, gracias, Señor, por la oportunidad